laboratorio. Ustedes ya saben más o menos en qué se trata o de qué estamos hablando. Ya ustedes se supone que ya conocen un poquito más sobre los análisis de laboratorio, qué estudios se tienen que hacer, cuáles son los importantes de acuerdo a la patología del paciente. ¿Sí? Bueno, dentro de la valoración de laboratorios, pues es un proceso donde vamos a estar sometiendo un riguroso control al paciente, donde vamos a comparar ciertas muestras con la concentración de ciertas sustancias o componentes químicos de cada muestra. Sabemos e identificamos que para determinar cualquier patología o cualquier enfermedad, nosotros necesitamos valorar ciertos factores, ¿sí? Tanto de la sangre como de la orina, como las heces fecales. Y muchas veces también se utiliza lo que es de la saliva. Estos laboratorios o en sí, los análisis de laboratorio son los únicos datos objetivos usados en la valoración para más que nada si están controlados o no, si el paciente está bien o no de acuerdo a los valores, de acuerdo a las referencias que se van a valorar. Sabemos que cada laboratorio tiene su propia valoración, cuáles son los valores normales o los rangos de valoración, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Para identificar si el paciente tiene algún problemático, ya sea de salud en cuestión médica o salud nutricional, para calcular ciertos nutrientes en la nutrición, nutrientes de líquidos biológicos y los tejidos que se valoran, ¿sí? Bueno, los tipos de muestra. Sabemos que existen, a ver, permítame. Ok, ahorita te pongo asistencia. Permítame. Listo. De acuerdo a los valores o los tipos de muestras que se van a considerar, es por ejemplo la sangre, el suero, el plasma y las células sanguíneas, donde vamos a determinar de acuerdo a cada uno ciertas patologías. Por ejemplo, en la sangre completa, pues va a haber una, con recogida con un anticoagulante, si se va a evaluar todo el contenido de la sangre, donde sabemos que se pueden tomar valores de glucosa, de urea, balance ureico nitrogenado, la creatinina, los valores de triglicéridos, de colesterol, etcétera. A ver, permítanme. Ok, ahorita también te pongo asistencia. En cuestión del suero, pues el líquido obtenido de la sangre, tras dejarla de coagular o centrifugar, pues vamos a ver lo que es eliminar el coágulo y las células dentro de la sangre, ¿sí? En el plasma, pues el líquido transparente de color pajizo, componente de la sangre que está compuesto por agua, proteínas sanguíneas, electrolitos inorgánicos y factores de coagulación. Y por último, las células sanguíneas que están separadas de la sangre completa anticoagulada para la medida del contenido analítico celular. Ustedes llevaron laboratorio, bioquímica, ¿sí? Es donde ciertos estudios o análisis, o alguno de ustedes en la prepa tuvo que hacer ese tipo de análisis para determinar cómo estaba la sangre, qué se podía analizar o qué se podía verificar, ¿sí? También dentro de la sangre, pues sabemos que podemos encontrar lo que son los leucocitos, los eritrocitos, lo que es las manchas de sangre, otros tejidos obtenidos de acuerdo, por ejemplo, a un raspado o una biopsia por medio de la orina y por medio de las heces fecales. Todo esto nos va a ayudar para poder dar una valoración al paciente 100% efectiva, ¿sí? Para saber un poquito más cómo está el paciente. Actualmente sabemos que dentro de los hospitales es muy difícil poder realizar toda gran cantidad de pruebas o de estudios porque no se cuenta con los materiales necesarios, no se cuenta con los reactivos. Entonces, nada más optamos por los análisis de base o de bitácora, ¿sí? Que sabemos que todo es la bioquímica sanguínea, lo que es perfil lipídico, se le encarga examen general de orina al paciente, se le encarga química sanguínea, perdón, no bioquímica, y lo de hematografía o
bueno, todo lo que tiene que se fue el nombre, todo lo que tiene que ver relacionado con la sangre, a ver si el paciente no tiene anemia o tiene problemáticas de los glóbulos rojos y blancos. Hay otras muestras que son un poco menos usadas o no son tan factibles. Por ejemplo, la prueba de la respiración, que esta es pues más que nada para valorar si se aprovechan correctamente los nutrientes, y la hipoabsorción especial, la saliva, el cabello y las uñas y la transpiración. Existen los dos tipos de fundamentales de análisis de laboratorio: los análisis estáticos y los funcionales. Los estáticos miden la concentración actual de nutriente en la muestra, y los funcionales, pues de forma cuantitativa, una actividad bioquímica o fisiológica que depende de los nutrientes de interés. Entonces, aquí yo les pongo un poquito más de los grupos bioquímicos o lo que se hace constantemente a los pacientes o se le debe de hacer. Por ejemplo, en cuestión de un análisis de electrolitos, pues nosotros nos va a ayudar o nos va a dar a entender, por ejemplo, vigilar al paciente si está perdiendo ciertos electrolitos o ciertas sustancias. Esto lo vamos a ver en un paciente que tiene algún trastorno renal o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o en una diabetes no controlada. Se recomienda este tipo de pacientes, no es para todos, porque pues casi la mayoría de los pacientes pues, no tienen insuficiencia renal, ni diabetes, ni EPOC. Entonces, este es un libro, pero pueden variar los límites de referencia, no puede ser lo mismo. En cada libro es diferente y cada libro tiene su propio rango. Al igual es como les decía, cada laboratorio tiene su propio rango porque depende de qué bibliografía o de qué fuentes se está basando, ¿sí? Igual, sabemos que la glucosa, nosotros también son valores que nosotros debemos de ver como paciente si tiene diabetes, de qué tipo de diabetes o si el paciente está controlado o no. Muchas veces sabemos que este valor de glucosa normalmente en un paciente con diabetes no se recomienda como un valor efectivo, ya que puede ser un paciente un día antes de, no como nada de azúcar, unos 2 o 3 días para que no salga alta, ¿sí? Y sea tanto del rango normal. La glucosa en ayunas tiene que ser por lo menos menor a lo que son de 120 miligramos por decilitro. Ya si pasa a una tolerancia, también tenemos que ver, sabemos la tolerancia 2 horas después de haber consumido una sustancia o un reactivo de glucosa para ver cómo está el paciente y determinar si es diabético o no. A mí me ha molestado o me ha disgustado mucho que un médico determine a un paciente diabético basándose solamente con la glucosa, ¿sí? Porque puede pasar que un día antes el paciente se le ocurrió y se consumió toda la comida de puro azúcar, gran cantidad de glucosa. Entonces puede que salga alterado, pero no quiere decir que sea diabético, ¿sí? Otra cuestión que también me molesta o me disgusta es que tomen la palabra prediabetes. La pre se me hace algo incongruente porque es como decir, estoy preembarazada. No existe el preembarazo, ¿verdad que no? Entonces, no podemos determinar, no, es que el paciente es prediabético, no. Hay que determinar, sabe que o es diabético o no es diabético. ¿Está embarazada o no está embarazada? O sea, determinar al paciente al 100%, porque al hablar de una prediabetes ya predispones al paciente que tiene la diabetes y entonces le creas una inseguridad. Cualquier paciente que tú le digas que tiene diabetes o hipertensión, no le parece y no le gusta que le digan este tipo de cosas. Entonces, estos pacientes se empiezan a traumar y se empiezan a sentir como que inseguros. Entonces, yo para determinar a mi paciente si es diabético o no, tengo que valorar varios estudios, ¿sí? No nomás Entonces, ¿cómo lo ajustamos para que ponga atención y para que coma bien? Es que, por ejemplo, cuando un paciente sale alto de glucosa, ustedes lo que pueden hacer no es decirle, tiene prediabetes, no, es decirle, ¿sabe qué, señor? Usted tiene alto en glucosa. Es una forma de alerta de que si usted sigue consumiendo lo que come constantemente, le va a dar diabetes. Usted lo que quiere, y sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que ya no tiene cura. Entonces, toda su vida va a tener que estar consumiendo el medicamento o poniéndose insulina. Eso es lo que usted quiere. Y así dice el paciente, no, pues no. Entonces, lo que usted tiene que hacer es cambiar, modificar su alimentación, disminuir
gran cantidad de glucosa, azúcar simple, porque es el que nos provoca más la diabetes, que el azúcar complejo, ¿sí? Y si el paciente consume gran cantidad de azúcar complejo, pues también disminuir o tener una porción adecuada. Entonces, así se le habla al paciente para decir toda la realidad. Muchas veces hay pacientes que aunque le hables bonito, no te va a hacer caso, ¿sí? Te va a mandar al gorro y va a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿O cómo tú puedes manejar ese tipo de paciente? Cuando a un paciente le manejas en forma de asustarlo, de ponerlo en una forma de alerta, es cuando más hacen caso. Ya, por ejemplo, se le explica que le va a dar diabetes y el paciente dice, no, pues no importa, de algo me tengo que morir. Es lo típico de todos los pacientes. Entonces, ustedes que van a decir, ok, sí, de algo usted se va a morir, lo que usted quiera, porque es el ciclo de la vida. Pero dígame, ¿usted quiere morir en partes? Va a decir, ah, chis, ¿cómo en partes? Pues sí, la diabetes muchas veces puede provocar lo que es gangrena. ¿Y la gangrena qué es? Pues es una forma de un daño en ciertas partes de nuestro cuerpo. Cuando la gangrena va haciendo una alteración alta o se va, ¿cómo se dice?, propagando por todo el cuerpo, pues tenemos que estar cortando partes de su cuerpo para que no se extienda más en todo su tejido. Entonces puede llegar un momento que pierda un dedo y después de perder un dedo puede perder la mano y si pierde la mano puede perder el brazo. Y si no nomás el brazo, también puede perder las piernas, puede perder la vista, puede perder. Entonces le hablas una manera de asustar al paciente y el paciente va a decir, ah, no, pues yo no quiero eso. Entonces es cuando agarran un poquito la onda, ¿sí? Les va a pasar pacientes que son personas accesibles que les van a decir que sí y pacientes demasiado tercos, pero tenemos que saber con quién trabajar. Pero sí, no podemos determinar al paciente que es diabético con el simple valor de glucosa, ¿sí? Entonces, para que también eso lo considere nada más de ver, bueno, en ayunas sale esto, ¿sabe qué le voy a recomendar? Que se haga una hemoglobina glucosilada. Esa hemoglobina glucosilada, pues es un factor más que ayuda al médico. ¿Por qué? Tanto al médico como al nutriólogo. Porque el paciente les puede decir, si es diabético, no, pues yo estoy siguiendo bien la dieta, yo ya dejé de consumir azúcar y no sé qué tanto. Puede mentirnos. Pero si le hacemos la hemoglobina glucosilada, que son de 3 meses, nosotros vamos a determinar, ¿qué está pasando? Usted dice que está haciendo todo perfectamente, entonces, ¿por qué me sale que es usted un paciente con diabetes no controlado? Ah, no, es que esa no nos miente. Como quien dice, la hemoglobina glucosilada es la única, como quien dice, un análisis de laboratorio que no te miente cómo estuvo el paciente 3 meses atrás, ¿sí? Por eso es importante que cada vez que el paciente vaya a consulta, cada 3 meses se le recomienda hacer análisis para verificar si está siguiendo o no las indicaciones tanto del médico como del nutriólogo, ¿sí? Ahora bien, en cuestión de la creatinina sabemos que es una concentración de saber los valores de nitrógeno dentro del cuerpo, de cómo está funcionando mi riñón, ¿sí? Estos valores también, tanto la creatinina como el balance ureico nitrogenado dentro de la sangre, pues nos da un sistema de alerta de que el paciente es propensa a que tenga una insuficiencia renal, ¿sí? No la tiene. ¿Por qué? Porque estas son alteraciones por la alimentación. ¿Qué tengo que yo hacerle a mi paciente? Darle un plan alimenticio o ustedes como médicos, darle recomendaciones de dejar ciertos grupos de alimentos o modificarlo para prevenir a que le dé una insuficiencia renal. También explicarle a ese tipo de pacientes qué es insuficiencia renal, por qué se propaga, qué complicaciones pueden hacer en su vida cotidiana, qué puede pasar. Ahora, vamos entonces en esa cuestión bien del balance ureico y de la creatinina. Entran otros estudios, uno de ellos es la albúmina, pues sabemos que la albúmina es una proteína que nos va a ver si no hay una enfermedad inflamatoria o una neoplasia maligna, ¿sí? Tenemos que determinar por medio de esta proteína. Hay enzimas que también nosotros podemos hacer estudios de laboratorio para determinar, por ejemplo, enfermedades malignas, musculares, óseas, intestinales, hasta hepáticas, ¿sí? Y la bilirrubina. En la bilirrubina también es una forma de nosotros ver qué está pasando con el paciente, si tiene algún problema biliar o hepático, ¿sí?
pero hay que tener en cuenta que hay ciertos fármacos que aumentan en cuestión de la bilirrubina, ¿sí? Algunos fármacos que está consumiendo el paciente está aumentando mi bilirrubina, entonces yo tengo que también verificar al paciente qué fármacos está consumiendo, si eso le alteran o no. Si no le aumentan, entonces el problema del paciente ya es algo hepático o biliar, ¿sí? Y sabemos que la bilirrubina se divide tanto directa como indirecta y total. En cuestión del calcio, al momento de hacer un análisis de calcio, pues nosotros nos va a decir si el paciente tiene hipercalcemia o hipocalcemia. Sabemos que la hipercalcemia es cuando tenemos un trastorno maligno por una alteración de la vitamina D y pues cuando hay déficit de esta. Entonces, si el paciente me sale con una hipocalcemia, pues claro está, le puedo dar algún fármaco o algún medicamento que tenga vitamina D, pero lo más efectivo, lo más viable que también se le puede explicar al paciente es que la vitamina D lo podemos obtener estando un poquito al sol, ¿sí? Unos 5 minutos, 10 minutos, estar a que nos asolemos poquito para atraer lo que es la vitamina. En cuestión de que se tiene hipervitaminosis de la D, entonces nosotros tenemos que disminuir alimentos que contengan vitamina D y pues no exponer, no decirle al paciente que no se exponga constantemente al sol, ¿sí? La hipocalcemia puede ser o puede haber ciertos déficits en cuestión de algún problema hepático o un problema renal, ¿sí? O el problemas de la tiroides. Entonces, cualquier cuestión puede alterar a mi paciente y puede ver unas afecciones. Entonces, yo tengo que valorar constantemente a mi paciente bien, decir qué es lo que tiene. En cuestión del fósforo, que es otro de los valores, normalmente no se hace. O sea, si se fijan, todos estos estudios, los más comunes siempre va a ser glucosa, balance ureico nitrogenado, creatinina, urea, ¿sí? Ya si yo tengo o el paciente refiere a algún dolor donde tenemos nuestro hígado, entonces ya ahora sí a una de bilirrubina. No, pues aparte de tener eso, también le hago una enzima sérica, ¿sí? Pero ya tengo que yo ver, de acuerdo a los signos y síntomas que presenta mi paciente, yo se lo recomiendo. En fósforo, pues puedes ver una hifosfatemia, perdón. Esto muchas veces asociadas con un problema de antiácidos o agruras o acidez, ¿sí? Agruras, acidez, o agruras. Ya hablé de la bilirrubina, del fósforo. Otros valores más comunes que siempre se van a dar como de bitácora o de base, el perfil lipídico, tanto de colesterol como de triglicéridos. Esto sabemos que tiene que ver mucho el consumo de grasas, de cómo está el paciente en cuestión del hígado graso, en cuestión de alguna hipertiroidismo del paciente o de nutrición. Actualmente, hace 2 días, yo tuve un paciente que tuvo 2100 triglicéridos, de miligramos de decilitros de triglicéridos, y de colesterol tenía 360. ¿Ustedes qué creen que pase cuando los triglicéridos están a 2100? ¿Qué le pasa al paciente o qué tiene el paciente? Yo digo que tiene disfunción hepática, porque ahí es donde se metabolizan los triglicéridos. Exacto, entonces hay una disfunción hepática, entonces algo está pasando en el hígado. Es un sistema de alerta de ver si el hígado a lo mejor está agrandado, hay alguna inflamación, hay alguna, dejó de funcionar un 50, un 30%, la alimentación como la que contiene. Entonces este paciente solamente refirió 2100 de triglicéridos y 360 de colesterol. Entonces yo lo considero al paciente con una dislipidemia, ¿sí? Solamente que aquí me voy a basar más en una dislipidemia basada en triglicéridos, ¿sí? Donde yo ahí le voy a dar adecuada alimentación a este tipo de paciente. Hay otros valores que esto ya es más relacionado a la sangre, por ejemplo, la concentración de hemoglobina, de eritrocitos, hematocrito, el volumen, el volumen de las células de la sangre, si son microcíticas o macrocíticas, el volumen, lo que es la concentración de la hemoglobina también, de sí, alteraciones.
Actualmente esto de los valores sí nos ayuda mucho y hasta ayuda a cualquier tipo de persona, hasta una persona que no sabe leer completamente los laboratorios, conociendo este tipo de lo de hematocritos, hemoglobina, eritrocitos, podemos determinar qué está pasando con el paciente o ellos mismos pueden determinar qué está pasando. Una de las cuestiones, sabemos que si el hematocrito, perdón, tiene, por ejemplo, valores menores o mayores, sabemos que puede haber una alteración. Menores, ¿por qué? Si la hemoglobina también yo la tengo baja, entonces quiere decir que yo tengo anemia. Pero tengo que determinar qué tipo de anemia, si anemia ferropénica, anemia perniciosa, anemia macrocítica o anemia microcítica, ¿sí? Entonces, ¿por qué microcítica, macrocítica tiene que ver? Tenemos que ver también lo que es los glóbulos rojos, el tamaño de la célula, cómo está el tamaño de la célula, ¿está chiquita o está grande? ¿Sí? Entonces, esas ya son alteraciones y yo le puedo recomendar al paciente qué tipo de fármaco ustedes como médicos le van a dar. Y algunas recomendaciones o algunos tips nutricionales, ¿sí? En los leucocitos sabemos que también igual puede ser aumentando cuando hay una infección dentro del organismo del paciente, algún estrés o alguna neoplasia. Entonces yo tengo que buscar qué tipo de problemática tiene mi paciente y qué diferencias tiene, ¿sí? Igual aquí, por ejemplo, los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Sí? Entonces, todo lo del examen de orina, perdón, todo el examen de sangre es algo viable y algo factible que a nosotros nos puede ayudar. Normalmente cuando un paciente no tiene ninguna enfermedad, pero va con ustedes y yo quiero hacerme un estudio general. El estudio general siempre normalmente damos lo que es perfil lipídico, química sanguínea, lo del, ay, se me va el nombre de los hemoglobina. Biometría hemática, ya me acordé, y son las únicas que les damos. Ya si es un poquito más referente, por ejemplo, a algún problema de las artritis, pues ya damos perfil reumatoide, los de febriles, etcétera, ¿sí? Ahora, dentro del examen de general de orina, a ustedes a lo mejor, como les digo, en bioquímica llegaron a hacer algunos laboratorios o algunas pruebas en cuestión de qué es lo que se hacía normalmente. En cuestión de la orina, pues sabemos que tenemos que identificar el olor. Dependiendo del olor, nosotros podemos determinar si el paciente tiene algún problema o un defecto metabólico, ¿sí? No es que yo agarre el bote y me lo ponga a la nariz y lo huela, no, eso no vas a hacer. O sea, normalmente lo que hacen los químicos es como hacerle un airecito para que el olor salga un poquito. Si el olor es demasiado fétido o muy concentrado o un olor muy feo, pues es que hay presencias de bacterias que causan el olor y es desagradable. O, por ejemplo, hay pacientes como los diabéticos, que ustedes, aunque le huelan así, o si ustedes tienen algún familiar que van y orinan, pues el olor es demasiado dulce, a frutas o algo así muy dulces, muy dulzor, porque ellos están eliminando azúcar por medio de la orina, ¿sí? Entonces podemos hacer eso. También, por ejemplo, como yo les comentaba sobre el complejo B. El complejo B, cuando no se absorbe, así como entra a la boca, así por forma oral, así sale en las vías urinarias. Y el olor, como huele cuando uno lo consume, es el mismo olor que lo tiene uno en la orina. Entonces, si yo al momento de orinar, la orina tiene un olor a complejo B, quiere decir que yo no necesito esta vitamina. Entonces, absolutamente no la debo de consumir. En cuestión del color, también nosotros debemos de identificar qué tipo de color es, si es amarillo palo, amarillo paja, amarillo claro, amarillo oscuro y amarillo ámbar. Estas muestras pues, nos van a dar de acuerdo a la variación en cuestión de una fuente de luz y ver cómo está la concentración de la orina. Muchas veces en el recipiente por debajo siempre se hace como una capita de color blanco y esto tiene que ver de acuerdo a las concentraciones que tenemos en el cuerpo, ¿sí?
Algunos colores anormales, por ejemplo, podría ser el amarillo anaranjado, que puede atribuirse a problemas ya de bilirrubina. Si es rosa, pues puede ser problemas de eritrocitos o de sangre, y roja, pues presencia de hemoglobina. Entonces, ya yo voy a visualizar al paciente cómo está, y a veces hacen una centrifugación para hacer la separación. En caso de que aparece una capita abajo, puede decir varias cuestiones microscópicas, que eso ya es alguna anormalidad. Claro, ustedes como médicos no lo van a hacer. Eso ya llega directamente, como quien dice, a su escritorio, hecho por un químico. Pero sí es importante conocer qué es lo que se hace o qué se está realizando ¿sí? Porque a veces pasa que nosotros nos dejamos guiar o nos dejamos intuir por lo que dice un bioquímico, y a veces el diagnóstico de un bioquímico es diferente al diagnóstico de un médico. El aspecto, qué tipo de aspecto tiene la orina, si es transparente, si se enturbece, puede haber ciertos cristales, puede ser que hay presencia de oxalatos o fosfatos. Si la causa de turbidez, la orina es fresca, en presencia puede ser de leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, bacterias y células de levadura, entre otras. La densidad. También es importante conocer la densidad para evaluar la capacidad de concentración en el riñón. Muchas veces, al momento de no saber cuáles son los límites normales de densidad, no sabemos si definir al paciente si tiene insuficiencia renal o no, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cuál es la densidad que tiene por las mañanas y luego preguntarle constantemente por un historial por las tardes, por la noche, para determinar si el paciente entonces ya tiene problema renal, o puede ser una observación, cuestión de diabetes o enfermedades hepáticas. Entonces ya ahí yo tengo más valores para determinar pacientes si tienen insuficiencia renal crónica o no. También les voy a comentar en este aspecto. Me ha pasado, o cuando estaba haciendo mis prácticas, bueno, mi servicio social, un médico que yo tenía, yo me encargaba de pacientes de enfermedades crónicas, siempre me mandaba a los pacientes y me decían que ya tenían insuficiencia renal, porque el balance ureico nitrogenado y la creatinina estaban alterados. ¿Qué hacía yo? Yo le decía al paciente que no lo podía determinar un médico que tenía una insuficiencia renal, mientras en sus laboratorios, por medio de la orina, no expulsaba proteína. Al momento de expulsar proteína por medio de la orina, es que ya el riñón ya no está funcionando, ¿sí? Pero si no me expulsa proteína, yo no puedo decir al paciente que tiene insuficiencia renal. ¿Qué yo hacía? Yo lo que hacía era modificarle la dieta al paciente, disminuir la proteína de alto valor biológico y darle proteína de bajo valor biológico. Con esto yo podía regularizar al paciente. Entonces, cuando volvían a hacerse otra vez los análisis de laboratorio, salían completamente normales, entonces, o dentro del rango normal. Entonces, ¿qué me decía el médico? Yo le decía simple y sencillamente, aquí yo lo que le hice al paciente fue modificarle su dieta. Entonces, también es otro factor, otras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No irnos solamente por lo que nos dan los valores de sangre. Muchas veces tiene que ver la alimentación de mi paciente. Hay valores que, aunque uno le diga, aunque coma bien o no coma bien, esto ya son de años, lo que está pasando, su problemática, y ya está determinado. Claro está, pero hay valores que a lo mejor en ese instante, un día antes, el paciente hizo algo que no debía de hacer, comer lo que no debía comer, y es cuando hay una consecuencia de. Existen varias tiras reactivas que no sé si ustedes las han visto acá en el laboratorio de medicina, de bioquímica, ahí en la UAT, que te determina, por ejemplo, cualquier cosa que nada más esa tirita, ustedes la meten, la ingresan en la orina, y es muy fácil para leer los análisis, los análisis de orina, el examen de orina, ¿sí? Donde todo, por ejemplo, evalúan todos estos, y dependiendo del color que salga en esa tira, es como se va a determinar al paciente. Entonces será muy práctico y es muy fácil leer un examen general de orina que el de la sangre. El de la sangre es un poco más tardado por cuestiones de hacer centrífugas, separaciones, eliminar el plasma, que separa las células, que separa las plaquetas, etc. Entonces, ahora, en cuestión de las pruebas de bioquímica o de análisis de orina, tenemos que tener varias
valoraciones. Por ejemplo, en una densidad, para que sea específica, tiene que ser de 1.01 a 1.025. En el pH de 4.6 a 8, en cuestión de una dieta normal. Si tiene por arriba es que la dieta es alta en azúcar, el paciente está consumiendo gran cantidad de azúcar, y si está por debajo es porque a lo mejor su alimentación o tiene una acidosis. Entonces está consumiendo una alimentación rica en proteínas. En cuestión de las proteínas, si el paciente tiene de 2 a 8 en el examen general de orina, entonces está normal. Pero si está alta ya tiene proteinura y es una alerta para decir que el paciente ya tiene problemas renales. Si está por debajo, entonces el paciente pues está teniendo una desnutrición. Ni muy, ni tan, o sea, tiene que estar el paciente en lo normal, ¿sí? De glucosa también puede ser de 2 a 10 gramos por decilitro, ya sea en un paciente diabético. En pacientes normales no se detecta correctamente, pero si ya tienes diabetes, tienes que estar en un rango de 2 a 10. Y las cetonas sale negativo. Si sale positivo son en aquellos con pacientes con diabetes mellitus incontrolada, o sea, no tienen un control adecuado. En cuestión de la sangre, si sale negativo dentro de la orina, entonces indica que no haya ningún problema. Pero si sale positivo es que puede haber una infección de vías urinarias, puede haber alguna neoplasia o lesiones musculares. En cuestión de la bilirrubina, pues sabemos también para determinar, por ejemplo, si no tiene cálculos biliares, si no tiene una inflamación en la vesícula o inflamación en el hígado. La urobilinógeno también es cuestión de la bilirrubina, a ver si hay un aumento o no dentro de la orina, los nitritos y los estereasa leucocitarias. ¿Tienen dudas o preguntas de lo de examen general de orina y el examen de sangre? ¿O alguna pregunta o algún comentario? No, licenciada. ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno, yo les había comentado que los normales siempre es examen de sangre y examen general de orina. El examen de las heces fecales, pues es muy raro o ya es cuando hay alguna complicación, ¿sí? Se puede analizar muestras fecales en busca de alguna presencia, ya sea de sangre, de algún patógeno o la de la microflora intestinal. El aislamiento de bacterias patógenas de coprocultivos motivará la instauración del tratamiento farmacológico idóneo. ¿Sí? Los marcadores de estrés oxidativo. Ahí nos les habla un poco de la S fecal, porque la S fecal pues sabemos que ya son varios valores de saber cómo está la textura, cómo está igual el olor, si vamos a ver presencia de sangre o no, ¿sí? Pero es muy raro que lo hagan, por eso S fecal normalmente es muy difícil que hagan de sangre, aparte que es una forma desagradable un poquito para el químico, la persona que está trabajando con eso, porque pues va a haber diferentes tipos de heces fecales y diferentes texturas, entonces casi esto no lo recomiendan a menos de una indicación médica. En cuestión del marcador de estrés oxidativo, por ejemplo, hay unos marcadores de antioxidantes, por ejemplo, la vitamina C, el tocoferol, alfa o el, ay, no sé cómo se dice la Y, la yeta, algo así. El carotenoide, estos pues van a ver ciertos análisis, por ejemplo, si hay radicales hidrosolubles, si hay una peroxidación lipídica o un inhibidor de radical oxidativo, nitroso o peroxidación lipídica. En cuestión de sistemas endógenos, pues puede haber el análisis glutatio, que esta es una desintoxicación de los peróxidos del hidrógeno. Pruebas globales puede ser tendencias oxidativas, de LDL, el ORAC, el TRAP y el APS, que refleja la concentración de ciertos antioxidantes. Por ejemplo, el LDL sabemos que es, por ejemplo, la lipoproteína de baja densidad. La ORAC, pues mide la reducción de fluorescencia en el tiempo, refleja la capacidad de antioxidantes, y el TRAP
antioxidante total, la concentración de ácido úrico y albúmina, y el ATS es un equipo de reactivos que también se llama estado antioxidante total. El 8-hidróxido de G es un biomarcador novedoso, concentraciones elevadas asociadas a la ingesta inadecuada de carotenoides, alimentos ricos en antioxidantes y completos antioxidantes. También están los que son productores de reacciones de radicales libres, el isoprostano, el mieloperoxidasa y el TBARS. El mieloperoxidasa, pues esa se utiliza por combinaciones en la predicción de riesgos de enfermedades cardiovasculares. El isoprostano forma primaria medida de una inmunoanálisis comercial y puede realizarse rápido. Y el TBARS es un análisis colorimétrico que es fácil realizar, pero no es específico. ¿Sí? Entonces, se fijan, existen infinidades de análisis de laboratorio que nosotros contamos, ¿sí? Pero muchas veces o están tan costosos por los reactivos que se utilizan, tienen que hacérselo por fuera porque no hay dentro de un hospital de laboratorios, no contamos con todos los reactivos necesarios, ¿sí? Y pues hay unos que son de caja, de cajón, o sea que nada más son los más importantes. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta de lo que llevamos en análisis de laboratorio. Son temas que se supone que ustedes ya deben de dominar. Ustedes ya tienen que saber, para el momento de que ustedes salen de la carrera, ustedes ya tienen que saber hacer análisis de laboratorio, ya tienen que saber toda la farmacología. Es importante conocer las interacciones para saber si altera o no la alimentación de mi paciente. Es importante conocer ciertas recomendaciones específicas para cada tipo de paciente, para cada tipo de persona, ¿sí? No son nutriólogos, claro está, eso siempre quítenselo de la cabeza, no son nutriólogos, pero sí es importante tener recomendaciones porque ustedes son el primer contacto con el paciente. Si por ustedes no hacen que el paciente se interese de ir con un nutrólogo, pues absolutamente la alimentación o como quien dice, el trabajo del nutrólogo no se está haciendo al 100%, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que ustedes tienen que tener. Falta nada más, ¿qué tema? A ver, análisis, nutrición parenteral enteral, tipos de dietas. No sé qué más me falta ver, voy a ver el cronograma, qué temas me faltan por terminar. Ya mero terminamos el cronograma, chicos, ¿sí? Acuérdense que tienen que hacerme un video mínimo 3 minutos, donde van a hablar de una enfermedad en específico, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, ¿sí? No lo podemos ver al 100% como un temario de darles yo la nutrición o las recomendaciones nutricionales por cada enfermedad, por cuestiones del tiempo, y sabemos que este semestre es el más corto, ¿sí? Por cuestiones de todos los puentes que vienen y que la Semana Santa que se nos atravesó, etcétera. Entonces es muy corto y no pudimos ver extensamente los temas. Pero ustedes ya conocen todas las enfermedades, ya son unos cracks para saber todas las enfermedades que yo les puedo mencionar. Pero ahora bien, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a buscar las recomendaciones de cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un diabético, ¿qué le voy a recomendar? No el típico de, no darle alimentos ricos en azúcar. Acuérdense que si a un paciente lo prohibido, para cualquiera, cuando te prohíben algo, lo vas a consumir más, ¿sí? Lo prohibido, permitido, como quien dice el típico es. Entonces, yo no lo voy a decir al paciente. Eliminar de su dieta los azúcares, no. Yo tengo que buscar la manera, bueno, no va a eliminarlas, pero va a reducir la cantidad o evitar ciertos grupos de alimentos, ¿sí? Yo no le puedo quitar al 100% ciertas cosas porque es como una droga. Casi toda la comida, por ejemplo, en especial las bollerías, los refrescos, las golosinas, la comida chatarra, se vuelven una adicción. Entonces yo no le voy a quitar al paciente, ¿sabe que no tome coca? Pero anda que varios días que andan con un genio de la fregada, porque me ha pasado pacientes que me dicen, yo ando con un genio de la fregada y no me aguanto y tengo que tomarme mi refresco.
¿sí? Porque yo estoy con un genio, no me aguanta ni mi familia, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No quitárselo así rápidamente. Hay una técnica o una forma de que nosotros como, bueno, yo lo utilizo con mis pacientes, de por ejemplo, que tienen su vaso, se consumen a lo mejor un vaso de 250 o de 500 mililitros, pongamos. Digo, ¿sabe qué? Usted sírvase 400 mililitros y sírvase 100 mililitros de agua, ¿sí? Y ahora sírvase un poquito más, o sea, un chorrito más de agua y un chorrito menos de coca. Va a llegar un momento que el agua va a estar nada más pintada de coca y el último el paciente te lo va a dejar. Es como un drogadicto. Al drogadicto pues no le vas a quitar, ya no fume, no. Se le va a lo mejor reducir la cantidad de consumo. A lo mejor si consumía gran cantidad de droga, pues irle reduciendo hasta que desaparezca completamente de su cuerpo, ¿sí? Entonces, elijan bien la enfermedad. Pueden elegir cualquier enfermedad, chicos, cualquiera. Tienen libre demanda, ¿sí? Existen infinidades de enfermedades, ¿sí? Pero también fíjense, si hablan de una enfermedad, fíjense que no sea tan complicada para ustedes de explicar las recomendaciones nutricionales. Hay enfermedades que la recomendación nutricional son totalmente iguales, ¿sí? Sea uno o para otros, pero son totalmente iguales. Tienen que durar 3 minutos, se pueden grabar 2 formas, ya les dije, pueden buscar una aplicación que marca, creo que se llama Screencast-Matic, que esa, por ejemplo, pueden poner ustedes en las diapositivas en la computadora y pueden ustedes estar explicando. Traten de no poner gran cantidad de letra, pónganlo un poquito más llamativo, atractivo para ustedes, o sea, que me puedan explicar más rápido, más práctico. Tienen que realizar algún platillo de acuerdo a esa patología. Si es un paciente con dislipidemia, sabemos que tenemos que reducir las grasas, ¿sí? Ya a lo mejor, ¿cuáles reducciones de grasa? Por ejemplo, en vez de utilizar carne de res, puedo utilizar pollo, la pechuga de pollo, que es la más seca y es la que tiene más cantidad de proteína que la carne de res. O hay ahorita el típico, estamos utilizando los nutriólogos carne 80-20, 80% o 80% de la carne tiene que ser proteína de alto valor y 20% puede ser grasa, ¿sí? Entonces ahí ustedes vean y cualquier duda o pregunta del video, háganmelo saber, ¿sí? Para ya nosotros irle avanzando. Tienen la otra semana de irme entregando los videos de lunes a viernes, mandármelos por WhatsApp, mandármelos a mi correo, subirlos a YouTube y mandarme el link como ustedes gusten, ¿sí? Que se les haga más práctico, más fácil y puedan tener más rápido el envío, ¿sí? Les encargo las tareas, chicos, que no me queden pendientes tareas. Si no pueden subirlo a las plataformas, mándenmelo en privado, no pasa nada. Hay algunos que por adeudo les bloquearon el acceso de subir sus tareas. Ustedes mándenmelas, yo los voy a calificar. Ya esa es cuestión de la escuela, ¿sí? Pero mándenme las tareas, por favor. Si no, muchos que tienen 9 o 10 van a venir bajando, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Nos puede explicar el video una vez más? Es que sí me acuerdo que nos explicó una vez, pero ya fue hace un poco. Mira, ahí va. ¿Qué va a venir en el video? Primeramente, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad que ustedes quieran hablar, ¿qué es? ¿Qué causa esta enfermedad? ¿Sí? ¿Cuáles son sus causas? Signos y síntomas de la enfermedad. Y me van a hablar de 2 tratamientos importantes. El tratamiento médico, ustedes como médicos, se dan de cuenta, ya tienen a su paciente que le van a dar de tratamiento médico y tratamiento nutricional. Eso es lo que tiene que contener el video y el platillo, ¿sí? Mínimo 3 minutos, máximo lo que ustedes quieran durar, ¿sí? Licenciada, lo que es el platillo, usted nos había dicho que no teníamos que grabarlo. Nada más hagan de cuenta usted como, es que ustedes no los pudo hacer en vivo, pero no van a ser como unos compañeros que también estuve de ustedes, que pusieron verduras congeladas. Por favor, no me pongan verduras congeladas. Sí, me pusieron y me dijeron que ellos
las cortaron. Ay, sí. Y yo no nomás, o sea, yo identifico cuando es una verdura congelada y cuando es una verdura fresca. El simple corte, porque la congelada tiene como unas líneas así que se ven así a grandes rasgos. Y la natural no tiene. O sea, si ustedes cortan una zanahoria, ¿a poco la zanahoria sale así? ¿Verdad que no? Entonces, les encargo, por favor, eso de que si nos van a hacer verdura, háganlo ustedes. No les cuesta nada cortar. El platillo lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Sí. Ay, no, ni modo que van a ir a Salas a comprar un platillo. Ahí A lo ver. hice. No lo dude. No, háganlo ustedes. Hagan de cuenta que es como, de todos modos, ese platillo que van a hacer se lo van a comer. No lo van a desperdiciar. Yo lo iba a dibujar, licenciado. ¿Le ibas a dibujar? No, háganlo. Sí, es que no lo entendí. Ay, no, háganlo. No les cuesta nada. Hay una lechuga. Si, por ejemplo, quieren hacer una ensalada, le echo lechuga, le echo pepino, le echo zanahoria, le puedo picar jícama, mango. O sea, no pasa nada. Si pueden agregarle varios alimentos, fresas. Hay otras ensaladas donde le pueden agregar queso panela o queso cottage. Entonces ya ustedes van viendo. Yo no les voy a evaluar cuánta cantidad. No les voy a evaluar de que tiene que ser, tanto gramo, no. Eso no se lo voy a evaluar. Les voy a evaluar que sea un platillo atractivo y que sea, como quien dice, pues den ganas de comer. No me van a poner ahí que voy a hacer un caldo así a la gacha y que se vea. No, o sea, traten de que sea atractivo. ¿Sí? Es parte de su calificación. Mándeme. Otra pregunta, supongamos que queremos una enfermedad que sea de un niño. ¿Podemos hacer un platillo conforme al niño? O, por ejemplo, si el niño aún es lactante, de que tiene un año por ahí, un platillo Por para ej- ¿cómo? ¿O se puede? Ok. Mire, por ejemplo, Freddy, si tú tienes pensado, no, pues yo quiero hablar de una enfermedad de niño. Si es un lactante, pues sabemos que son papillas, ¿sí? Si es un lactante de 6 a 1 año. Le pueden hacer las papillas, ustedes me dicen, no, pues yo hice papilla de zanahoria y se la combiné con papilla de una fruta, manzana, y le puedo hacer una papilla así combinada, ¿sí? O sea, ya ustedes pueden hacer como quieren hacer una dieta para ese niño. Pero igual, si van a hacer una dieta para el niño, no vayan a comprar, por favor, un Gerber y servírmelo, porque de volada se ve la textura de un Gerber a una textura de una papilla que yo haga a mano, ¿sí? Yo de todo eso me fijo, yo veo a ver si lo hicieron ustedes por todo lo que lleva, todo eso, ya digo, no, sí lo hicieron. Pero si veo ahí todo, cosas compradas, ahí voy a decir, caray, esto no me parece, ¿sí? No les cuesta nada, al coco les digo, no pasa nada, que a lo mejor es la primera vez que en su vida que van a cocinar, pues no importa. Como dice uno, echándose a perder se aprende. Nada más no van a quemar la cocina y no van a hacer una explosión ahí en su casa, porque ahí sí me van a regañar sus papás. Entonces eso no lo hagan, ¿eh? Pero sí, por favor, traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Si no son tan decorativos de hacerme las cosas decoradas, pero por lo menos aunque sea, pues lo ponen en un platito bonito y se ve atractivo, pues ¿por qué? Aunque no sepan decorar, aunque no sepan eso, pero con que se vean un plato bien atractivo, no me lo van a dar en la olla. Ay, miren, ahí está mi platillo en la olla. No. ¿Sí? O en un plato desechable, ahí hay un plato, no, en algo atractivo, algo como ustedes se lo comerían. Hagan de cuenta que lo que ustedes van a hacer se lo van a comer. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Puedo volver a preguntar, no? A ver, dime. Bueno, hablando también de enfermedades mentales como anorexia, bulimia, ¿podemos incluirlas o no? Sí, sí la pueden incluir, pero sabemos que depende también, no se la compliquen. Bueno, está bien, está fácil que la hagan, como si se, en lo primero que se le va a dar una dieta poquito a poquito, de líquidos claros. Pero no, tampoco no sean así. Ustedes son médicos, se supone que tienen
como quien dice, ustedes como médicos les gustan los retos. Piensen en un platillo de decir, por ejemplo, ahorita el COVID. Voy a pensar en hacer una dieta para un paciente con COVID. Claro, no me lo pongan entubado al paciente, porque pues el paciente entubado tiene que ser una nutrición parenteral, o una nutrición enteral, dependiendo de cómo está mi paciente. Pero le pueden poner una dieta de un paciente que esté en COVID en su casa o algo por el estilo y se le puede dar una dieta. ¿Sí? Que ahorita es lo más común, el COVID. O si un cáncer, una insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, lo que sea, pero ustedes traten de buscar maneras atractivas y que digan, no, pues este tema me interesa y yo voy a dar esas recomendaciones, ¿sí? Básense a, ¿cómo les diré? A más que nada a lo que van a ir ustedes van a hacer el servicio social y luego tienen que hacer el internado, entonces van a trabajar con pacientes que están dentro de un hospital y que comúnmente van a ver, ¿sí? Para que eso les ayude a ustedes para cuando tengan estos pacientes, saber qué recomendarles, ¿sí? ¿Otra duda? No, ya no. ¿No? Bueno, entonces nos veríamos mañana. A mí no me han avisado si mañana va a haber clases o no. En fisioterapia no hay clases, no sé si en medicina vayan a aplicar lo mismo, ¿sí? Pero igual si no, nos vemos mañana con el siguiente tema, ¿sí? Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, que pasen una bonita tarde, chicos. Igualmente. Bye. Adiós.